Hola, bienvenidos a un nuevo Bitácoras. Ya he terminado mis encargos y vuelvo a ponerme manos a la obra con especímenes. He estado revisando el guión con Flora, Rubén, el máster, y con Pablo Llorens. Tenía dudas sobre si era divertido, si no lo era. Quise profundizar un poco más en la calidad del guión antes de ponerme a grabar las voces, y consulté con Pablo Llorens porque creo que Pablo es una persona muy creativa y enseguida se da cuenta de si algo funciona, de si no funciona o si le falta. A este respecto, Pablo empezó a ver carencias en la historia como motivaciones de los personajes y me propuso incluir una escena al principio de la película. Yo pensaba iniciarla con una voz en off. No soy muy amigo de las voces en off, pero en este caso aportaba el ambiente que yo busco para este corto. Pablo me sugirió otra alternativa con mucho valor añadido. Propuso que estuvieran en peligro, con la inclusión de un personaje que al principio era aniquilado y desechado. De esta manera creaba la necesidad en el resto de personajes de querer huir. Esa no era la película que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer una película de fugas. Yo quiero hacer una película de personajes en un laboratorio que deseaban entender qué hacían allí. Y mientras van discutiendo sobre el sentido de la vida, el que tiene como menos capacidades o menos posibilidades de hacer algo por su cuenta, pues es el único que realmente toma cartas en el asunto y hace algo. Hay gente que habla mucho y no hace nada. Y luego hay gente que, sin tener recursos, a base de constancia y de determinación, consiguen hacer cosas. Esta visión me interesa mucho más a mí. O sea, a mí que la gente sueñe, que sueñe despierta y que además sea consciente de que está soñando, me preocupa poco, es más, me parece bien. Todos tenemos derecho a soñar. Ya lo entiendo. Estoy soñando. Dejemos esto a un lado. La cuestión es que voy a crear un nuevo personaje y que un científico, nunca le veremos la cara, como mucho le veremos las manos, pues termina de hacer algún tipo de test o de experimento o de atrocidad, no lo sé, tampoco quiero que sea muy cruel, sobre uno de ellos que ya está muerto o moribundo o en coma profundo, y lo coge y lo desecha. Pues ese sea el detonante que haga que esta persona, que no tiene posibilidades, que está de entre todos los que hay allí en el laboratorio, es el que está peor, el que está más mutilado, el que está más imposibilitado y el que está más próximo a un final aciago, pues decida hacer algo. Voy a hacer un personaje con un fin completamente distinto. No va a ser una marioneta de stop motion, sino va a ser un prop, que tiene que tener unas características físicas importantes. Cuando tú coges un personaje de stop motion, o diseñado para que sea un personaje de stop motion, como este, está diseñado para que no se mueva, porque lleva una estructura interna y de lo que se trata es de que tú lo puedas mover y de que se quede en el sitio. Entonces no tiene peso. Si tú coges este personaje, no tiene peso. No se movería como lo haría una masa orgánica. Voy a crear un personaje que va a estar diseñado para que cuando lo cojas, pues se quede muerto, sea como un cadáver. Es algo que no he hecho nunca. Voy a probarlo. No sé si va a funcionar, pero ahí está el reto, en hacer algo nuevo. Tiene que tener el aspecto de estos, que tienen una piel como hecha con látex, y eso les imposibilita ya bastante el que se muevan libremente. Entonces tengo que luchar contra ese impedimento e intentar que tenga un movimiento que sea lógico, con gravedad, por sí mismo, sin animarlo. Se me ha ocurrido, no me ha comido mucho la cabeza, y probablemente mientras voy construyendo el personaje lo cambie. Yo lo que quiero mostrar es que es una criatura similar a las que hemos visto. Quiero que tenga un aspecto como mucho más deteriorado, como si tuviera una infección por todo su cuerpo y ya está en las últimas. La están diseccionando. Mi idea es que una jeringuilla entre y le introduzca un líquido, así en plan Reanimator. El científico se quedará, intentará ver si hace efecto o no, y tras ver que no hace efecto, lo cogerá y lo tirará a la basura. Eso, en principio, querría que fuera el inicio del corto. O sea, este personaje lo tiran a la basura, se apagan las luces y entonces las criaturas empiezan a comunicarse. No me lo diga, ya empiezo a verlo claro.
Este personaje, la idea que tengo yo, para que tenga peso, he empezado a hacerlo con cuerda. Cada uno de estos hilos sería una extremidad. Y mi idea es que se quede flácido para que cuando lo cojan y lo tiren, tenga ese aspecto de algo como un cadáver. Tenemos aquí la estructura. Aquí al final le voy a poner una mano. Voy a hacerle los dedos con otro trocito de cuerda. Es interesante hacer algo nuevo, o sea, no tengo ni idea de si esto va a funcionar. He visto los dummies que hace mi amigo Pedrati para pelis de ficción, pero claro, con algo tan pequeño, la física, digamos que es caprichosa. Voy a utilizar epoxi y además es un material que pesa bastante, pues esto me va a ayudar. Utilizo plomos de pesca. Cuando hacemos stop motion nos interesa que el muñeco pese lo mínimo para que no se caiga por culpa de la gravedad. Pero es justo lo contrario de lo que estoy pretendiendo ahora. Cuando animas en stop motion hay que fingir esas fuerzas. La verdad es que animar consiste en eso, en simular que las fuerzas de la física están actuando sobre un objeto que en realidad está parado. Voy a utilizar clavos. Simplemente para que no se parta el epoxi, porque si no el epoxi se puede partir. Pero de esta manera evitaremos que se mueva o que gire por donde no toca. Este pie ha de pesar bastante. Así que le vamos a poner una bolita de estas. A ver qué tal. Quería evitar animar en verano, pero ya verás cómo acabaremos animando en verano. O lo retrasaré. Es lo bueno que tiene trabajar sin las ayudas. Que puedo seguir el plan que quiera yo. A veces es peor, ¿sabes? Tener una fecha de entrega hace que te centres. Como dice mi buen amigo Pablo, la inminencia da clarividencia. No sé si mágicamente o el trabajo que hace el cerebro se organiza de otra forma. Pero la cuestión es que de repente aquello que parecía no tener solución empieza a tenerla. Qué estructura más extraña, ¿no? He intentado hacer el cuerpo con goma espuma, pero no reacciona como yo había supuesto. Me da la impresión de que cuando lo tenga todo recubierto con goma espuma, de hacerlo así, no conseguiría que se moviese como si realmente fuese un cuerpo muerto. Entonces he preparado esta capa de goma eva para que me sirva un poco de armazón para contener lo que serán las vísceras de la criatura y que no se me desparramen. La intención es que sea como la piel externa para poder doblarla hacia afuera como si estuviera siendo diseccionado. Entonces ahora lo que estoy intentando es darle una forma que sea un poco cilíndrica y sobre esta irá ya la piel. Entonces lo que voy a hacer es fijarla a la estructura esta que tengo, que es de cuerda. Ahora voy a pegar las costillas a esta sección y eso lo voy a hacer con silicona y luego el resto lo iré construyendo sobre sí mismo utilizando para sujetarlo pues cola y grapas. La silicona me va a ir muy bien porque se adapta a estas formas. Con otra cola no conseguiría pegarlo. Se enfría enseguida y se queda bastante duro. Las costillas son de plástico, así que no están articuladas, pero solo es una pequeña sección. Cada vez la junta es más pequeña para que se vaya estrechando. Aquí están las extremidades que las tengo que ir sacando. Esta extremidad puede salir por ahí y esta otra por el otro extremo. Yo creo que con esto servirá. Han sido unas semanas un poquito intensas. La verdad es que el Bitácoras tendría que haberlo colgado la semana anterior, pero primero tuve un virus y estuve varios días fuera de combate. Estuve preparando un dossier de especímenes para presentarlo a distintos certámenes en los que hay presentación de proyectos. A ver si hay suerte. Un dossier muy chulo. Y después me visitó mi buen amigo Pablo. Muy bien, que no se pierda, todos los años una. Decidimos hacer como una quedada entre viejas glorias de la animación para hablar de la IA.
y de cómo nos afecta a todos. Y la verdad es que soy muy optimista. Estoy empezando a cambiar mi punto de vista sobre esta materia y en vez de verlo como un enemigo, como un posible aliado. Casi todo el mundo que yo conozco está empezando a utilizarla con éxito y haciendo cosas muy interesantes. Yo de momento también voy a seguir. No he conseguido terminar a este señor que está aquí. Todavía le queda bastante, pero bueno, a ver si a la próxima lo hemos terminado. ¿Falta mucho? ¿Tú quieres unos patines o no? Continuamos con especímenes y con lo que vaya surgiendo, que se vienen cosas interesantes. Todavía no he confirmado nada, pero en cuanto sepa os lo haré saber. Hasta la próxima.